Hola. Escriban en los comentarios de dónde son y no olviden suscribirse y dejar un me gusta. Disfruten la escucha. El esposo de Nina le había dicho que debía marcharse de urgencia a un viaje de negocios. En realidad, celebraba su cumpleaños con su amante en un hotel de Moscú. Sin que él lo supiera, Nina había decidido llevar allí a toda la familia para sorprenderlo, incluidos sus padres y tíos. Cuando llamaron a la puerta de su habitación con una tarta en las manos, fue la amante, cubierta únicamente con una toalla, quien abrió. Lo que hizo la madre de él después se escuchó en todo el hotel. Pero antes de ese instante, antes de que el silencio del lujoso hotel se quebrara con un grito, hubo una sola llamada telefónica. Breve, formal, casi inocente. Y sin embargo, lo cambió todo. Nina estaba en su despacho, en la fábrica de muebles que había fundado su padre, mirando los números de un informe sin realmente verlos. En su mente resonaban las palabras que Eric, su marido, le había dicho esa mañana: viaje urgente, Nina. Los socios de San Petersburgo vienen en avión, reunión en Moscú. Incluso tendré que pasar allí mi cumpleaños. Puedes imaginarlo. Pero es por nuestro futuro. Lo había dicho con tal convicción, mirándola directamente a los ojos, que por un momento casi lo creyó, casi. Pero desde hacía meses, un nudo helado en su estómago se negaba a deshacerse. Sabía el nombre del hotel donde, supuestamente, se alojaría para reunirse con sus socios, Grand Aurora, porque él mismo lo había mencionado con descuido. Ahora, mirando el teléfono, Nina tomó una decisión. No se quedaría sentada, esperando y sospechando. Tenía que saber la verdad. Marcó el número del hotel, el corazón golpeándole en la garganta. Grand Aurora, buenas tardes. Respondió con amabilidad una voz femenina. Nina adoptó un tono tan formal y frío como pudo. Buenas tardes. Soy la asistente de Eric Grigoriev. Él me pidió confirmar que todo esté preparado para su evento de mañana en el salón de conferencias. Era una trampa. Si realmente estaba allí por negocios, habría una sala reservada a su nombre. La mujer dudó un instante, comprobando algo. Un momento. Grigoriev. No tenemos ningún salón reservado con ese nombre. El señor Grigoriev se hospeda en la suite de lujo 712, pero no hay eventos programados. Eso bastó. El nudo en su estómago se solidificó en un bloque de hielo. No estaba trabajando, estaba en una suite de lujo, el día de su cumpleaños, y no precisamente solo. La evidencia era tan obvia, tan sórdida y humillante, que Nina sintió que la sangre le subía a la cara. Agradeció a la recepcionista y colgó. Durante varios minutos permaneció inmóvil, mirando la pared. Dolor, humillación y rabia se enroscaban en su interior en una sola masa densa. Podría haberlo llamado para gritarle, o hacer la maleta y marcharse. Pero aquello sería demasiado fácil, demasiado silencioso. Recordó su mirada de esa mañana, mintiéndole sin titubeos, y comprendió que no bastaba con sorprenderlo. Debía enfrentarlo delante de toda su familia, esa que él tanto alardeaba de querer. En ese momento, un plan tomó forma en su mente, audaz, desesperado, un punto insensato. No pasaría su cumpleaños tranquilamente con otra mujer. Ella le daría una celebración que no olvidaría jamás. El primer paso: llamar a su suegra, Albina Grigorieva. Albina Viktorovna, buenos días. Tengo una noticia maravillosa y un gran favor que pedirle. Empezó Nina, hablando deprisa y fingiendo entusiasmo. Inventó una mentira elaborada. Eric había firmado en secreto un contrato millonario que salvaría la empresa familiar y, modestamente, se alojaba en un hotel de Moscú para evitar atenciones. Creía que pasaría solo su cumpleaños trabajando. Pero ellos, la familia, irían a sorprenderlo. Albina exhaló un grito de júbilo. Su querido Eric, su hijo brillante, había salvado la situación una vez más. Adoraba la idea de la sorpresa. Ninochka, qué ingeniosa eres. Claro que iremos. Llamaré a todos ahora mismo. Mi hijo merece una celebración. Una hora después, la furgoneta familiar esperaba a las puertas de la casa de campo. Nina tomó el volante. Detrás, los parientes charlaban con entusiasmo. Albina radiante de orgullo. Afanasi, el padre de Eric, serio pero con un gesto de aprobación, y el tío Boria ya imaginando el brindis para su sobrino.
Nina apretaba el volante con las manos heladas. Se sentía como la directora de una obra oscura a punto de alzarse el telón. Todo el camino a Moscú soportó las alabanzas exaltadas de Albina hacia su hijo devoto y amante de la familia. Cada palabra le azotaba los nervios. De camino hicieron una parada en la mejor pastelería. Nina compró una gran tarta con la inscripción «Feliz cumpleaños, nuestro héroe». La llevó ella misma, sintiendo que no cargaba un pastel, sino una bomba de relojería. Por fin, el Hotel Grand Aurora, vestíbulo fastuoso, mármol reluciente, un silencio solemne. Nina condujo la comitiva hacia el ascensor. Los murmullos de expectativa llenaban el aire. «¿Qué número de habitación?», preguntó Afanasi. 712, respondió ella con voz firme. Llegaron al 7º piso. Un pasillo alfombrado, un silencio ensordecedor. Allí estaba la puerta de la habitación 712. Todo en calma, susurró Albina alisándose el cabello. «Nina, dame la tarta». Una madre debe ser la primera en felicitar a su hijo. Pero Nina no la entregó. «No, déjame a mí. Al fin y al cabo, soy su esposa». Dejó la tarta en el suelo, respiró hondo y golpeó 3 veces la puerta. Pasos. El chasquido de la cerradura. La puerta se abrió. En el umbral apareció una joven menuda, cubierta únicamente por una toalla blanca. El cabello húmedo, una sonrisa perezosa en los labios, sonrisa que se congeló al ver el grupo en el pasillo. Detrás de Nina, el silencio se volvió absoluto. Las bromas y murmullos se apagaron. Ella solo oía su propio corazón, firme y grave. Observó a la mujer, su hombro desnudo, la gota de agua deslizándose por su clavícula, y no sintió nada, salvo un vacío helado. «¿Qué pasa aquí?», se oyó la voz irritada de Eric desde el interior. Un instante después apareció también con una toalla en la cintura. Al ver a toda su familia en el pasillo y a su esposa en el centro, se quedó inmóvil. Pánico fugaz en los ojos, seguido de una frialdad furiosa. Nadie habló. El tiempo se detuvo. El tío Boria abrió la boca para decir algo, pero se contuvo. Afanasi palideció, bajando la mirada, avergonzado. Nina clavó la vista en su suegra. Albina miró de su hijo semidesnudo a la desconocida y luego a Nina. El rostro, antes iluminado de orgullo, se contrajo, no con ira hacia Eric, sino con una hostilidad concentrada. Cada destello de desprecio y aborrecimiento iba dirigido únicamente a Nina, como si fuera ella quien estuviese envuelta en una toalla, como si fuera ella quien hubiera traicionado y deshonrado a la familia. Nina abrió la boca, pero no alcanzó a pronunciar palabra. Albina lanzó un grito agudo, desgarrador, que resonó por todo el piso. No era un alarido de ira sino de dolor. Se llevó la mano al pecho, los ojos se le pusieron en blanco, el corazón jadeó con acento agudo, y tras una pausa calculada, se desplomó a los pies de Nina. En un segundo, la escena de traición se transformó en un cuadro de tragedia. Eric, olvidando su semidesnudez, corrió hacia el pasillo gritando: «Mamá, ¿qué has hecho?». «Nina, querías matarla, doctor. Que venga un médico». Los parientes se agolparon en torno a Albina. Nina permaneció inmóvil, mirando el cuerpo tendido y la tarta absurda a su lado. La certeza la golpeó con brutalidad. La habían superado en su propio juego. De esposa humillada había pasado, en los ojos de todos, a ser la intrigante cruel que había provocado un ataque al corazón a su suegra. A su alrededor, el caos se desplegaba como una película muda. Gente corriendo, voces. El tío Boria intentando explicar algo al personal del hotel. Ella seguía clavada en el suelo. En su realidad solo existían Albina en el suelo, la caja de la tarta y el rostro de Eric. Una máscara de falsa preocupación y furia helada, toda dirigida hacia ella. La joven de la toalla, Mónica, ya se había escabullido al interior, lista para su papel y salida de escena. El protagonista ahora era Eric, arrodillado junto a su madre, tomándole el pulso y gritando al gerente del hotel que acababa de llegar. Llamaron a una ambulancia. Su voz temblaba con urgencia. «Tiene el corazón delicado». «Dios, mamá, aguanta». Ni una sola mirada de compasión se dirigió hacia Nina. La tía Lena negó con la cabeza, los labios apretados. El tío Boria le lanzó una mirada fugaz, condenatoria, antes de apartar el rostro.
Para ellos, ella era un monstruo, la que los había arrastrado a un juego cruel e incomprensible. Y ahora, allí estaba el desenlace. Los médicos llegaron con rapidez, rodeando a Albina y formulando preguntas. Eric, ya envuelto en una bata, respondió a todas. Estrés severo. Un shock. Solo intentábamos celebrar mi cumpleaños y mi esposa lo convirtió en una pesadilla. Pronunció la palabra esposa como si fuera un insulto. Cuando alzaron a Albina en la camilla, ella entreabrió los ojos. Su mirada, nublada pero calculada, buscó a Nina entre la multitud. No había en ella dolor alguno, solo un frío y pesado triunfo. En ese instante Nina comprendió con absoluta claridad. Demasiado perfecto, demasiado oportuno. Eric se irguió y se acercó. No gritó. Su voz fue un susurro venenoso, dirigido solo a ella. ¿Contenta ahora? ¿Esto era lo que querías? Si le pasa algo te destruiré. Luego se volvió hacia su padre. Papá, ve con mamá al hospital. Yo me encargo aquí y los alcanzo. Asintió hacia Nina. Llévatela de aquí. No quiero verla. Afanasi Stepanovich se aproximó, el rostro ceniciento y agotado. No había acusación en sus ojos, pero tampoco defensa. Nina, vete a casa. Aquí no puedes ayudar. Ella asintió en silencio. No le quedaban fuerzas para resistir ni sentido. Se dio la vuelta y recorrió el largo pasillo hacia el ascensor, sintiendo decenas de miradas condenatorias clavadas en su espalda. Estaba completamente sola. Condujo hasta su barrio de las afueras en piloto automático, el coche impregnado por el olor a vainilla y bizcocho de la tarta abandonada, un aroma de celebración arruinada, de venganza frustrada. En vez de ir a la casa que compartía con Eric, se dirigió a la de sus suegros, al lado. Entró en el salón, se sentó en un sillón y esperó. Pasaron horas de silencio hasta que un coche se detuvo afuera. Afanasi Stepanovich entró, envejecido de pronto 10 años. Se sirvió un vaso de agua, lo bebió de un trago y al fin la miró. La dejarán en el hospital un par de días. La tensión le subió muchísimo, espasmo severo. Los médicos dijeron que, de haber sido peor, habría sido un infarto. Eric está con ella. Hizo una pausa, buscando las palabras. Nina, no sé qué pasó entre ustedes y quizá ni quiera saberlo. Pero esto, así no puede seguir. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Por qué tuviste que convertirlo en un circo? Una fría cólera, soterrada bajo el impacto, empezó a agitarse en ella. ¿Un circo? ¿Y que tu hijo celebre su cumpleaños con su amante en una suite de lujo no lo es? Él suspiró y apartó la vista. Eso es asunto de ustedes. Pero meter a su madre en esto. Ella lo idolatra. Ha sido un golpe. Debes ir al hospital y disculparte con ella y con Eric. Por el bien de la paz familiar. Allí estaba la frase clave. Por el bien de la paz familiar. Una paz siempre comprada con su silencio, con sus concesiones. No, respondió Nina con firmeza. No voy a disculparme por decir la verdad. Y no le creo. ¿Cómo que no le crees? Frunció el ceño. Su desmayo. Fue teatral. Demasiado dramático, demasiado oportuno. Su expresión se endureció en una mueca de amarga decepción. Nina, basta. Estás diciendo barbaridades. La mujer está en el hospital y tú buscas algún truco. Has cruzado un límite. Se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándola sola en el vasto y resonante salón. Ahora lo sabía con certeza, nadie la creería. Su palabra contra el supuesto infarto de la madre heroica. Pero la sospecha ya se había transformado en convicción. Necesitaba una prueba. Sacó el teléfono. Un nombre acudió a su mente, Igor. Un joven del pueblo que años atrás había tenido problemas. Ella había usado las conexiones de su padre para conseguirle un empleo en el departamento de seguridad de una gran empresa moscovita que daba servicio a varias cadenas de hoteles, incluido el Grand Aurora. No hablaban desde entonces, pero aún tenía su número. Marcó con los dedos temblorosos. ¿Sí? Respondió una voz que ya no reconocía del todo. Igor, hola. Soy Nina Grigorieva. ¿Te acuerdas de mí? Una pausa. Nina. Claro. Dime qué necesitas. Un favor, urgente y muy extraoficial. Necesito la grabación de las cámaras del pasillo del 7º piso del Grand Aurora de hoy, 1 hora, aproximadamente entre las 5 y las 6 de la tarde. Silencio de nuevo. Nina, sabes que eso es imposible. Es confidencial. Por eso despiden a la gente. Te pagaré, Igor. Se apresuró a decir. Pon el precio. Lo necesito.
Es cuestión de vida o muerte. Lo oyó respirar, pensar. Estaba jugándose todo. De acuerdo, dijo al fin. 50,000. Y nunca me llamaste. Te envió el archivo a tu correo en 1 hora. Dame la dirección. Se la dictó y colgó. El corazón le latía con fuerza. 50,000 por 1 minuto de video. Pero si su intuición era cierta, valdría cada rublo. Regresó a su casa, encendió el portátil y esperó. Fue la hora más larga de su vida. Una y otra vez su mente repetía la escena del pasillo. Finalmente, una notificación, un correo de remitente anónimo. Dentro, un solo enlace a un servicio de intercambio de archivos. Descargó el video, imagen granulada en blanco y negro, sin sonido. Allí estaba ella, saliendo del ascensor con la familia. Luego, su llamada a la puerta. La joven de la toalla apareciendo. Eric detrás. Todo como lo recordaba, las caras atónitas de sus parientes. Y después el clímax. Albina llevándose las manos al pecho y desplomándose con teatralidad sobre la alfombra en el momento preciso. La familia se arremolinó en torno a ella. Eric, Afanasi, el tío Boria, formando un muro que tapaba la vista de la cámara. Durante varios segundos, la imagen no mostró más que espaldas y piernas inquietas. Nina estuvo a punto de cerrar el archivo, decepcionada. Nada nuevo. Pero el dedo se le detuvo en el ratón. Se obligó a seguir mirando. Y entonces ocurrió. El tío Boria se movió apenas, quizá para coger el teléfono. Por el estrecho hueco entre él y la espalda encorvada de Eric, durante una fracción de segundo, el rostro de Albina se hizo visible. No estaba contraído por el dolor. Tenía la cabeza levemente alzada, los ojos bien abiertos, fijos en su hijo. Y entonces, con absoluta nitidez y sin margen de error, Albina le guiñó un ojo. Un gesto rápido, cómplice, triunfal, la cabeza volvió a caer sobre la alfombra y, de nuevo, fue la víctima indefensa. Nina soltó un resuello, como si le hubieran golpeado el estómago. Rebobinó y reprodujo el instante una y otra vez en cámara lenta, fotograma a fotograma, sin error, sin engaño de luz o sombra. Era deliberado. Una señal. El frío se deslizó por sus venas. No era solo una mentira. Era una conspiración. Una representación orquestada por Eric y su madre para pintarla como un monstruo y arrebatarle el control. Su humillación había sido solo el pretexto. El objetivo real estaba en otra parte. Y aquello no había sido un desmayo. Era una declaración de guerra. Nina cerró el portátil de golpe, con tal fuerza que el plástico crujió. El chasquido cortó el silencio de la casa vacía. No gritó ni lloró. Una ira helada, cristalina, borró cualquier otro sentimiento. Se levantó, tomó las llaves y el teléfono. Sus movimientos eran precisos, calculados. Sabía perfectamente en qué hospital estaba Albina. Eric nunca escatimaba en gestos de cuidado. Así que, por supuesto, era la mejor clínica privada de la ciudad. El trayecto duró 20 minutos. 20 minutos por calles oscurecidas, la mirada fija en la carretera. La mente aferrada a un solo pensamiento, le mostraría el video. La obligaría a mirarla a los ojos. El vestíbulo de la clínica olía levemente a antiséptico y calma. La recepcionista cortés le informó de que las horas de visita habían terminado, pero que Albina Grigorieva estaba en la habitación 305. Nina no discutió. Simplemente la miró de tal manera que la joven bajó la vista y no dijo nada cuando ella pasó en dirección al ascensor. Tercer piso. Un pasillo silencioso. Una enfermera estaba sentada junto a la puerta de la habitación 305. No puede entrar, está descansando, dijo la mujer. Sin pronunciar palabra, Nina sacó de la cartera un billete de 5,000 rublos y lo dejó sobre la mesa. Necesito 5 minutos. Soy su hija. La enfermera miró el billete, luego a Nina. Suspiró, guardó el dinero en el bolsillo y volvió a su libro de registro. El camino quedaba despejado. Nina empujó la puerta con suavidad. La habitación era individual y estaba iluminada con una luz tenue. Albina Viktorovna estaba despierta, reclinada cómodamente sobre una montaña de almohadas, hojeando con desgana una revista brillante. En la mesa de noche reposaba una bandeja con la cena intacta. Se veía perfectamente sana, quizá algo fatigada, pero lejos de cualquier lecho de muerte. Al oír la puerta, levantó la cabeza.
Al ver a Nina, no mostró sorpresa alguna. Dejó la revista a un lado y la observó con una fría curiosidad expectante. ¿Vienes a rematarme?, preguntó con voz serena. Nina cerró la puerta tras de sí sin decir nada, se acercó a la cama, desbloqueó el teléfono, buscó el vídeo y se lo tendió a su suegra. «Míralo», dijo en voz baja. Albina tomó el teléfono, entornó los ojos para ver mejor la pantalla y lo observó en silencio. El alboroto en el pasillo, las caras crispadas de pánico, su hijo y su marido inclinados sobre ella. Y luego, el instante. Se vio a sí misma guiñando un ojo con una expresión de triunfo consciente. Lo miró hasta el final y devolvió el teléfono sin el más mínimo gesto de emoción. Ni vergüenza, ni remordimiento, ni miedo. «¿Y bien?», preguntó acomodando la almohada. La audacia dejó a Nina sin aliento. Esperaba negación, indignación, excusas, pero no esta glacial indiferencia. «¿Qué?», repitió sintiendo cómo le subía el calor por dentro. «Engañó a todos, fingió un colapso. Estuvo a punto de convertirme en asesina. Hice lo que tenía que hacer», replicó Albina con calma. «Siempre protegeré a mi hijo. Siempre, de cualquiera y de cualquier cosa, sobre todo de arranques histéricos y necios». Su mirada era firme, acerada. «Creíste que lo humillarías, que lo deshonrarías delante de toda la familia. Te equivocaste, muchacha. Habría muerto de verdad si hubiera sido necesario para protegerlo. Tú no eres más que un obstáculo». Las palabras dolieron más que una bofetada. Nina comprendió que apelar a la conciencia de esa mujer era inútil. No tenía. Solo existía en ella una devoción ciega y absoluta por su hijo. Entonces el tono de Albina cambió, suavizándose hasta rozarlo compasivo. «Nina, no compliquemos esto. Este matrimonio ya está muerto, y lo sabes. Tú y Eric sois personas diferentes. Sucede. Quiero hacerte una propuesta, por la paz y por los buenos momentos del pasado. Estamos dispuestos a ofrecerte un acuerdo muy generoso, lo suficiente para que te vayas a donde quieras, empieces una nueva vida, compres un apartamento en Moscú, viajes, lo que desees. A cambio, un divorcio rápido y discreto. Y por supuesto que transfieras tu parte de la fábrica a Eric. Es su negocio, su herencia. Es lo que corresponde para todos». Nina escuchaba, y lo que crecía en su interior ya no era ira, sino un desprecio frío y amargo. Querían comprarla, expulsarla de su propia vida, del negocio que su padre había levantado. Vagando por su silencio. «¿Está usted loca?», susurró. «¿Cree que puede comprar mi vida, mi honor, la fábrica de mi padre? Ni por todo el dinero del mundo. No me iré. No les daré ni un copec, ni un solo centímetro de lo que es mío por derecho». El rostro de Albina se endureció de nuevo. La máscara de suegra solícita se desvaneció. «Como quieras», dijo con frialdad. «He intentado ser razonable. Nos deja sin opciones». Se incorporó, clavando en Nina una mirada que pesaba como plomo. «Te aferras a la fábrica, niña ingenua. Pero, ¿sabes realmente lo que está pasando? Te llamas directora de operaciones, muy orgullosa de ello. Sabes que tu preciada fábrica está dando sus últimos estertores, que estamos al borde de la quiebra». Nina se quedó inmóvil. No podía ser cierto. Ella supervisaba la producción, los gastos. Sí, los últimos 6 meses habían sido difíciles. Las ventas habían bajado. Pero la quiebra era impensable. «Eso es mentira», afirmó con firmeza. «Mentira». Albina esbozó una sonrisa fina. «Abre los ojos. Mira las cifras reales, no los informes bonitos que mi hijo te pone delante. Estamos ahogados en deudas. Los proveedores amenazan con demandar. En 1 o 2 meses todo se derrumbará y tu padre, yo y toda la familia quedaremos arruinados». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la mente de Nina. «Y el único que puede salvarnos es Eric. Tiene un plan. Un inversor dispuesto a inyectar una suma enorme para sacarnos del pozo. Lleva semanas negociando mientras tú, en tu oficina, creías tener el control». Nina escuchaba sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Deudas, quiebra, un misterioso salvador. Sonaba demencial, pero la frialdad con que Albina hablaba sembraba la duda. ¿Y qué tiene que ver todo esto con? Nina señaló la puerta, tras la cual quedaban el hotel y aquella muchacha. Albina le dirigió una mirada de lástima sin disfraz, como si hablara con una niña incapaz de entender lo obvio. «Aún no lo has comprendido», sonrió con amargura.
Esa chica del hotel, Mónica, no es solo su amante. Es nuestra única esperanza. Su familia es la inversora. Su tío es un hombre poderosísimo, con una fortuna inmensa, dispuesto a financiar nuestra producción. Pero solo con una condición: Eric debe estar con su sobrina y garantizarle un futuro. Ese es el secreto con el que tropezaste. Estuviste a punto de arruinar el trato que podría salvarnos a todos. Casi destruyes todo por celos y orgullo. Nina salió de la habitación aturdida. Las palabras de Albina resonaban en sus oídos, mezclándose con el zumbido de su propia sangre. Quiebra, deudas, el inversor, la amante convertida en salvadora. Demasiado monstruoso para ser verdad, pero demasiado lógico para ser del todo falso. Cruzó el pasillo sin ver a la enfermera ni a la recepcionista sobresaltada. Subió a su coche y, en lugar de volver a casa, condujo hasta la fábrica. Era plena noche. El enorme edificio, la obra de toda la vida de su padre, permanecía oscuro y en silencio. Nina abrió la puerta principal con su llave, recorrió los talleres resonantes, impregnados de olor a madera y barniz, y encendió la luz solo en su despacho y en contabilidad. Si Albina decía la verdad, las pruebas estarían en los documentos. Si mentía, también habría pruebas. Se puso manos a la obra. Como copropietaria y directora de operaciones, Nina tenía acceso total a cuentas y registros. Siempre había confiado en Eric, director comercial, y rara vez revisaba cada cifra. Ella se centraba en la producción, la logística, el personal, él, en el dinero. Era su reparto tácito de responsabilidades desde hacía años. Esa confianza había muerto. Durante las primeras horas no halló nada anormal: gastos corrientes, pagos a proveedores, salarios. Todo parecía en orden. El cansancio empezó a pesarle. Preparó un café fuerte en la pequeña cocina y volvió a los papeles. Esta vez adoptó otra estrategia: saltarse los informes consolidados que Eric le preparaba y bucear directamente en los extractos bancarios crudos del último año. Entonces apareció el patrón, al principio. Pequeños riachuelos. Un pago a una consultora desconocida, supuestamente por estudios de mercado. No era una suma exorbitante, pero tampoco despreciable. 2 semanas después, otro pago a la misma firma. Luego, un nuevo proveedor de materiales con un nombre extraño, registrado apenas 6 meses atrás. Pagos regulares a esa empresa, aunque Nina, que conocía a todos sus proveedores, jamás había oído hablar de ellos. Trabajó toda la noche y el día siguiente entero. No contestó llamadas ni salió de su oficina, sumergida en un universo de cifras, facturas y órdenes de pago. Cuanto más hondo excavaba, más aterrador era el panorama. No se trataba de fugas fortuitas. Era un sistema perfectamente diseñado para desangrar la fábrica. Pagos a empresas fantasma por servicios inexistentes. Facturas infladas al doble o triple por proveedores amigos, con la diferencia desviada a algún bolsillo. Pequeñas pero constantes partidas por gastos de representación que, en 6 meses, sumaban una cifra escalofriante. Eric no solo robaba, llevaba meses desangrando metódicamente la empresa para provocar la crisis de la que luego aparecería como el salvador gracias al dinero del inversor. Al término del segundo día, Nina tenía sobre su escritorio una pila de carpetas. Cada una contenía una pieza de evidencia: copias de facturas, extractos bancarios, datos registrales de empresas fantasma que recibían los fondos. Juntas componían un único y nítido retrato, tan claro como repulsivo: malversación a gran escala. Fraude. Ya no albergaba dudas ni temores, solo una fría y férrea determinación. Sabía exactamente lo que debía hacer. No acudiría a la policía, sería demasiado sencillo. Y demasiado sucio para el apellido familiar y el legado de su padre. Iría al único hombre para quien el honor y la justicia siempre habían sido valores sagrados. Afanasi metió las carpetas en una caja grande, subió al coche y condujo hasta la casa de su suegro. Ignoraba si él estaba en casa o si Albina había regresado del hospital. No importaba. Él estaba allí. Abrió la puerta en persona, solo. Al ver su rostro pálido, las ojeras marcadas y la enorme caja que llevaba en brazos, frunció el ceño. «Nina, ¿qué ha pasado? Necesito hablar con usted, Afanasi Stepanovich», dijo.
avanzando hacia su despacho sin esperar invitación. Aquel era su santuario, el lugar donde había tomado decisiones cruciales cuando aún dirigía la fábrica. Un pesado escritorio de roble, un sillón de cuero, fotografías en las paredes. Nina colocó la caja sobre el escritorio y comenzó a desplegar las carpetas una a una. Esto resume mis últimos 2 días. He revisado todo, cada factura, cada pago de los últimos 6 meses. Abriendo la primera carpeta, prosiguió. Aquí tiene contratos ficticios de consultoría. La empresa está registrada a nombre de una tapadera. Aquí, estimaciones infladas de suministro de madera. Y este es mi favorito, añadió abriendo la tercera carpeta. Decenas de cargos menores por gastos imprevistos que sumados alcanzan casi 3 millones de rublos. Lo miró directamente a los ojos. Su hijo, Afanasi Stepanovich, no está salvando la empresa. La está saqueando. La conduce deliberadamente hacia la quiebra para venderla por una miseria a su supuesto inversor. Su voz se volvió más firme a medida que hablaba, exponiéndolo todo sin reservas. Esperaba ver en su rostro sorpresa, horror, indignación. Pensó que se levantaría de un salto, golpearía el escritorio con el puño, exigiría llamar de inmediato a Eric. Afanasi era un hombre de la vieja escuela, para quien honor y reputación no eran palabras vacías. Pero no se movió. Se quedó sentado, la cabeza inclinada, contemplando en silencio los documentos extendidos ante él sin tocarlos siquiera. En su rostro no había ira, sino un cansancio mortal, como si hubiera envejecido 20 años en un instante. Cuando ella terminó de hablar, un pesado silencio llenó la estancia. «Lo sé», murmuró al fin, tan bajo que Nina apenas lo oyó. Ella se quedó inmóvil. «¿Qué? ¿Qué es lo que sabe?» «Sé de esto», respondió, dejando que la mirada recorriera las carpetas. No todo, no con tanto detalle. Pero sabía que estaba desviando dinero. A Nina se le cortó la respiración. Era inconcebible. Él había sido siempre el referente moral de la familia, su última esperanza. ¿Pero cómo? ¿Por qué cayó? Afanasi alzó la mirada. En sus ojos había tanto dolor y vergüenza que por un momento Nina casi sintió compasión. «Porque me está chantajeando». Se levantó y caminó hasta la ventana, dándole la espalda. «Hace muchos años, antes de que estuvieras con Eric, cuando tu padre aún vivía, cometí un grave error empresarial. Un proyecto fracasó. Invertí mucho, confiando en las personas equivocadas. La fábrica estuvo a punto de hundirse. Para salvarla, falsifiqué algunos documentos, maquillé las pérdidas ante nuestros socios y obtuve un nuevo préstamo. Aquello salvó a la empresa, pero fue ilegal. Nadie lo supo jamás. Nadie. Excepto Eric. Lo descubrió por casualidad hace un par de años al encontrar unos papeles antiguos. Desde entonces me tiene atado. Cuando empecé a notar sus maniobras y quise frenarlo, me dijo simplemente, si dices algo, haré público tu pequeño secreto. El apellido Grigoriev no se asociará a muebles, sino a fraude, y no al mío. Al tuyo, Afanasi se volvió hacia ella. Tenía el rostro ceniciento. Es mi hijo, Nina. Y soy un cobarde. No pude destruirlo con mis propias manos ni arrastrar al descrédito el nombre que construí. Así que guardé silencio. Esperaba que recapacitara, que fuera algo pasajero. Sus ojos buscaron los de ella, suplicantes. Te lo ruego, Nina. No vayas a la policía. No lo hagas público. Acabaría con todo, con él, conmigo, con Albina. El nombre Grigoriev quedará manchado para siempre. Por favor, busquemos otra salida. Hablemos con él. Nina lo observó, y una fría certeza la invadió. Había venido buscando un aliado y había encontrado a un cómplice. Un hombre asustado y quebrado que, aún así, había elegido el silencio. Estaba sola, completamente sola. Y no le quedaba otra salida que la guerra. Sin pronunciar palabra, recogió las carpetas del escritorio. No respondió a sus súplicas. No había nada que discutir. Ante ella no estaba el patriarca de la familia, sino un hombre derrotado que había hecho su elección mucho tiempo atrás. Llevó la caja hasta el coche y se marchó sin mirar atrás. No volvió a casa. La idea de compartir techo con Eric, o de estar siquiera en la casa contigua a la de sus padres, le resultaba insoportable. Se detuvo en un motel anodino, a las afueras, alquiló la habitación más barata y cerró la puerta con llave. El aire olía a polvo y a vidas ajenas.
Se sentó en la cama y permaneció largo rato mirando la pared. A su lado, la caja de pruebas se erguía pesada e inútil por el momento. Acudir a la policía significaría iniciar una guerra en la que la familia se uniría contra ella. Afanasi lo negaría todo para proteger a su hijo y a sí mismo. Albina la pintaría como una mujer despechada y desequilibrada. Sería su palabra contra la de ellos. La aplastarían. No, ella no podía ser la fuente. No podía ser la acusadora directa. Pero sí podía encender la mecha y apartarse, dejando que otros hicieran el trabajo sucio y obligaran a la familia a descubrirse. Abrió el portátil. Lo que necesitaba no era un policía, sino alguien hambriento de escándalos. Alguien para quien el apellido Grigoriev fuera una pieza codiciada en la pequeña charca de su ciudad. Tecleó el nombre del periódico local en un buscador y comenzó a revisar artículos. Un nombre se repetía en los titulares más agudos y provocadores: Denis Barinov. Escribía sobre corruptelas de funcionarios, sobre promotores sin escrúpulos. Su estilo era directo, desafiante. No temía ganarse enemigos. Justo lo que necesitaba. Nina condujo hasta un centro comercial. Compró un teléfono barato con una tarjeta SIM sin registrar. Después fue a un cibercafé, pagó 1 hora y escogió el ordenador más apartado de la entrada. Creó una nueva cuenta de correo con un nombre irrelevante e imposible de rastrear. Desde allí envió un mensaje breve y preciso a la dirección editorial del periódico, marcado como para Denis Barinov. Privado. Buenas tardes. Les recomiendo investigar la actividad financiera de la fábrica de muebles Grigoriev. En la empresa ocurren cosas extrañas. Se transfieren grandes sumas a sociedades pantalla bajo el pretexto de pagos por servicios inexistentes. La dirección habla de crisis, pero parece una crisis fabricada. Pronto anunciarán un nuevo inversor, supuestamente para salvar la compañía. Pero todo apunta a una estafa de gran magnitud. Compruébelo. Una ciudadana preocupada. Releyó el mensaje varias veces. Lo justo para captar su interés, pero sin dejar rastro. Pulsó enviar y un escalofrío le recorrió la espalda. Había cruzado el Rubicón. Cerró la sesión, salió del café, arrojó la SIM a una papelera y dejó el teléfono en un banco del parque. Los días siguientes fueron un suplicio. Volvió a casa. Huir sería admitir la culpa. Eric apenas aparecía, alegando reuniones con inversores en Moscú. Albina había regresado del hospital, desempeñando el papel de frágil mártir, mientras toda la familia la atendía y lanzaba a Nina miradas cargadas de juicio. Ella callaba. Iba a trabajar, firmaba documentos, fingía normalidad, y cada mañana consultaba la web del periódico como primera acción del día. En el cuarto día lo vio, un titular enorme en portada: nubes de tormenta financiera sobre el imperio Grigoriev. Las autoridades fiscales preparan una inspección. Su corazón se aceleró. Barinov había cumplido. El artículo era prudente. Citaba rumores en círculos empresariales y una fuente anónima. Hablaba de una posible investigación por irregularidades financieras y dejaba caer que el orgullo de la ciudad, la famosa fábrica, podría estar a punto de verse envuelta en un gran escándalo. No era un golpe directo, pero sí un disparo de advertencia que resonaría en toda la ciudad. El teléfono sonó casi de inmediato. Era Afanasi. ¿Lo has visto?, gritó. ¿Qué has hecho, Nina?, te rogué. No he hecho nada, replicó ella, con fría indiferencia, y colgó. Esa misma tarde, Eric irrumpió en la casa agitando su teléfono con el artículo abierto en la pantalla. ¿Esto es cosa tuya?, escupió sofocado de furia, respirando con dificultad. Tras él, Albina se apresuró a entrar llevándose una mano al pecho. Erichka, no te alteres tanto, te hará daño. Por supuesto que ha sido ella. Quiere destruirnos a todos. Nina los observó con calma. Demuéstralo, dijo simplemente. Eric se quedó inmóvil. Sabía que no podía. La filtración era anónima. Permaneció unos segundos mirándola con un odio desnudo, hasta que su expresión se transformó, la ira se disolvió en una mueca desdeñosa cargada de falsa suficiencia. Como si importaras tanto, se burló. Solo ha sido una coincidencia, es una simple inspección fiscal, añadió con un deje de burla. Nada por lo que perder el sueño. Todo está en orden. Lo solucionaremos. Pagaremos a quien haya que pagar y se irán.
Pero tú, le lanzó una mirada cargada de intención. Te quedarás aquí, en silencio, consumiéndote de rabia. Con teatralidad calculada, se dio media vuelta y se marchó llevándose a Albina consigo. Ella siguió murmurando sobre ingratitud mientras desaparecían por el pasillo. Nina permaneció sola en el salón. Comprendió entonces que la subestimaban, que la tomaban por una histérica incapaz de actuar con frialdad y estrategia. Y eso le convenía. Se habían vuelto complacientes, convencidos de que todo no era más que un inconveniente pasajero. Al día siguiente, Eric, ansioso, al parecer, por celebrar su supuesta victoria y tranquilizar a sus socios, llevó a Mónica al restaurante más caro de Moscú. Estaba de buen humor, distendido, contándole con aire de suficiencia lo fácil que sería sortear esa pequeña molestia. Algún periodista de poca monta quiere hacerse un nombre a nuestra costa. Los inspectores vendrán, echarán un vistazo a los libros, engrasaremos algunas manos y todo quedará resuelto. Nada de qué preocuparse, querida. Sonriendo, le tendió su teléfono para mostrarle el artículo y reírse de su estilo. Mónica lo tomó, hojeó con acento agudo el texto con desgana, hasta que sus ojos se detuvieron en el nombre del autor, bajo el titular. Frunció levemente el ceño e inclinó la cabeza. Denis Barinov, murmuró pensativa, como rebuscando en la memoria. Qué curioso. Tuve un compañero en la escuela con ese nombre, siempre metido en algo, escribiendo reportajes para el periódico escolar. Lo dijo al pasar como si fuera un detalle sin importancia y le devolvió el teléfono. Eric lo tomó, pero su sonrisa se borró. Fijó la mirada en el nombre Barinov, el antiguo compañero de clase de Mónica, de su ciudad natal. La cadena de razonamientos encajó al instante. Las inspecciones fiscales no comienzan con filtraciones a la prensa. Las fuentes anónimas no eligen al azar a un periodista. Y desde luego, no eligen por casualidad a un viejo conocido de la amante de uno. La probabilidad de semejante coincidencia era nula. No había sido un accidente. Era un golpe preciso, calculado, y solo una persona podía haberlo dado. Alguien que supiera de Mónica. Alguien con un motivo. Alguien a quien había desdeñado. Sintió la sangre helarse en sus venas. Miró a Mónica, que escogía un postre con ligereza. Pero ya no la veía a ella, veía a Nina. Y con una claridad escalofriante, comprendió que su esposa no era la mujer exaltada y fácil de engañar que él creía. Era una enemiga fría y calculadora que acababa de dar su primer movimiento en una guerra, cuyo siguiente paso él no podía prever. Apartó bruscamente el plato de postre. La velada había terminado. Dejó unos billetes sobre la mesa. Tomó a Mónica de la mano y la arrastró hacia la salida, ignorando sus preguntas sorprendidas. Ya no era una llave hacia la salvación, era un eslabón débil que casi le había costado todo. Subestimar a Nina había sido un error monumental. Ahora debía actuar con rapidez y sin piedad. Su contraataque no podía ser solo contundente, debía ser letal. A la mañana siguiente Nina recibió una llamada de Albina. Su voz, inusitadamente formal y gélida, no dejaba lugar a interpretaciones. Nina, te esperamos en nuestra casa esta noche a las 7. Habrá un consejo de familia, muy importante. Tu hermano Saba también está invitado. No toleraremos retrasos. Colgó antes de que Nina pudiera responder. Ella percibió la trampa de inmediato. Un consejo de familia con su hermano. ¿Por qué involucrar a Saba? Saba Antonov, su hermano menor, era su único pariente de sangre tras la muerte de sus padres. Un buen hombre, pero blando, indeciso. Su pequeño negocio de reparto de productos locales siempre estaba en apuros, y tanto Nina como Eric le habían ayudado económicamente en numerosas ocasiones. Siempre había estado de su lado. La quería y la admiraba. Su presencia esa noche era inquietante. Lo llamó enseguida. Saba, hola. ¿También te invitaron esta noche los Grigoriev? Sí, Nina. Hola. Su voz sonaba tensa, forzada. Albina llamó, dijo que era algo importante sobre la fábrica y que querían mi opinión como familiar. No sé exactamente qué significa. Saba, pasa algo. Ten cuidado. Están planeando algo contra mí, le advirtió. Vamos, hermana, no te pongas así. Seguro que solo quieren hablar de ese artículo. Todo irá bien. Sonaba excesivamente animado, y esa jovialidad resultaba falsa.
A las 7 en punto, Nina entró en el salón de los Grigoriev. La escena parecía un tribunal. En el centro, Albina y Afanasí. Él miraba al suelo, con el rostro de piedra, ella, erguida como una reina en su trono con los ojos brillando de venenosa satisfacción. Eric estaba junto a la chimenea, brazos cruzados, mirándola con una sonrisa gélida. En un sillón apartado estaba Saba. No la miró, contemplaba la ventana con una expresión nauseada, como si estuviera a punto de vomitar. Nina tomó asiento frente a ellos. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Bien, ya estamos todos, comenzó Eric. Avanzó, tomó una carpeta gruesa de la mesa y prosiguió. Nos hemos reunido porque ha ocurrido algo terrible en nuestra familia. El nombre de los Grigoriev ha sido mancillado. Nuestra fábrica está en peligro. Y sabemos quién tiene la culpa. La miró directamente. Tras la aparición de ese artículo infame, nos vimos obligados a realizar nuestra propia investigación interna. No podíamos creer que las autoridades fiscales se interesaran por nosotros sin motivo. Contratamos a los mejores auditores para examinar nuestras cuentas. Y lo que encontramos nos dejó atónitos. Abrió la carpeta y la dejó caer con fuerza sobre la mesa, frente a Afanasí. Nina, su voz temblaba de fingida congoja. ¿Cómo pudiste? Confiábamos en ti. No solo eras mi esposa, eras mi socia. Y nos has estado robando durante años. Nina lo miró incrédula. La acusación era tan desvergonzada, tan absurda, que al principio no halló palabras. ¿Qué disparate dices, Eric? No es ningún disparate, chilló Albina. Es la verdad. Has vivido a todo lujo, gastando nuestro dinero en tus caprichos, ropa cara, viajes. Lo sabemos todo. Eric alzó la mano para hacerla callar. Aquí están los documentos, señaló la carpeta. Facturas falsas que tú misma firmaste, órdenes de pago con tu firma electrónica, transferencias a empresas fantasma. Creaste un esquema entero para desviar fondos de la fábrica. Y cuando viste que estábamos a punto de descubrirte, entraste en pánico y filtraste la información a ese periodista corrupto para inculparme a mí y salir limpia. Nina se puso en pie, temblando de furia. Es una mentira monstruosa. Vosotros habéis montado todo esto. Esos documentos son falsificaciones. Eres tú quien ha saqueado la empresa, yo he visto las cuentas reales. ¿Así? La voz de Eric era de hielo. ¿Y dónde están esas cuentas reales tuyas? Él esbozó una mueca burlona. Las destruiste en cuanto viste que las cosas se torcían. Nosotros tenemos pruebas, tú solo palabras. Nina se volvió hacia Afanasí, su última y frágil esperanza. Afanasí Stepanovich, usted sabe la verdad. Dígales que lo está chantajeando. Él levantó lentamente los ojos, vacíos. Nina, yo he visto esos documentos. Las firmas parecen tuyas. No sé qué pensar. Apartó la vista. La había traicionado otra vez. Quebrado por el miedo, eligió la vía más cobarde, apartarse por completo de la línea de fuego. Jamás firmé nada, gritó Nina, con la voz atenazada por la desesperación. Son falsificaciones, cualquier peritaje lo demostrará. Un peritaje tardaría meses, replicó Eric helado. Y no tenemos meses. La reputación de la fábrica se derrumba ahora mismo. Los inversores están nerviosos. Tenemos que actuar. Pero hemos decidido darte una última oportunidad. Como familia. Se deslizó con naturalidad en el papel de esposo magnánimo. Nadie quiere un escándalo. No iremos a la policía. Si firmas una confesión ahora mismo, renuncias en silencio y transfieres tu parte a mi nombre, para que yo pueda salvar lo que queda de nuestro negocio. Haremos que todo esto desaparezca. Nadie sabrá nada. Te irás deshonrada, pero libre. Era un ultimátum. Una trampa impecablemente urdida que no dejaba escapatoria. Cada posible movimiento conducía a la derrota. Entonces Nina recordó a Saba, su hermano. Había estado allí todo el tiempo, encorvado, en silencio. Lo había oído todo. La conocía. No podía creer semejante absurdo. Saba. Se volvió hacia él, la voz temblorosa. Saba, diles la verdad. Eres mi hermano, sabes que yo jamás haría algo así. Diles que todo es mentira. Todas las miradas se posaron en él. Pareció encogerse bajo su peso. Levantó la cabeza lentamente, el rostro pálido, la frente perlada de sudor. Evitó su mirada. Afanasí, en un último destello de objetividad, preguntó: Saba, dime con sinceridad.
¿Nina te ha hablado alguna vez de problemas de dinero? ¿Te ha mencionado dificultades económicas o la necesidad de conseguir fondos? Silencio. Nina lo observó, con un pequeño y desesperado destello de esperanza ardiendo en el pecho. Él diría que no. Se pondría en pie para declarar que todos habían perdido la razón. La salvaría. Saba inspiró hondo con un temblor. Fijó la vista en un punto sobre la cabeza de Nina, en la pared. Sí, dijo ronco casi en un susurro. Sí, lo ha hecho. El mundo se detuvo para Nina. ¿Qué? Alcanzó a pronunciar. Él tragó saliva y prosiguió con voz más alta, como si recitara un texto memorizado. Sonaba plano, apagado. Hace unas semanas me llamó. Me dijo que había cometido un error, que tenía problemas, que había tomado dinero de la empresa. Creyó que podría devolverlo rápido, pero no pudo. Me pidió un préstamo para cubrir el déficit. Pero yo no tenía esa cantidad. Mientras hablaba, Nina sintió que se helaba por dentro. Cada palabra era un cuchillo. Su propio hermano, Su Saba, no solo había callado, mentía abiertamente, prestando testimonio contra ella, ayudando a Eric a sepultarla. Dejó de oír todo lo demás, ni el suspiro triunfal de Albina, ni el hondo respiro de Afanasi, ni la declaración de Eric de que todo estaba claro. Solo veía a su hermano que por fin la miró. En sus ojos había lágrimas de vergüenza, de desesperación y de traición. En ese instante, Nina comprendió que no solo había perdido una batalla, había perdido a la única persona cuya lealtad y cariño creía inquebrantables. Estaba completamente sola. No dijo nada. Simplemente se levantó y caminó hacia la puerta sin mirar a nadie. El dolor, tan agudo, la había dejado entumecida. Al pasar junto a su hermano, no le concedió ni una mirada, aunque sintió sus ojos clavados en su espalda. No tenía sentido discutir, gritar ni demostrar nada. Ellos habían ganado. La habían destruido. Al día siguiente, el abogado de Eric la esperaba en la fábrica con un documento, una transferencia temporal de autoridad de gestión. Palabras elegantes para encubrir una rendición total. La apartaban de todas sus funciones mientras durara una investigación interna. Le retiraban los derechos de firma. Le prohibían el acceso a las cuentas de la empresa y hasta la entrada a su propia oficina. ¿Y si no firmo?, preguntó con voz hueca. El abogado sonrió con cortesía. Entonces el señor Grigoriev se verá obligado a remitir nuestro informe a las autoridades, junto con una denuncia penal por malversación. Le aconsejo encarecidamente que no permita llegar a ese punto. Sería muy público y muy desagradable. La amenaza era inconfundible. Sus mentiras estaban reforzadas con documentos falsos. Ellos tenían todas las cartas. Sus manos apenas respondieron mientras firmaba la entrega de su empresa, su vida entera. Esa tarde volvió a casa, y no pudo abrir la puerta. La llave no encajaba. Probó una y otra vez, hasta darse cuenta, había cambiado la cerradura. Su teléfono vibró. Un mensaje de Eric. Tus cosas están en casa de mis padres. Puedes recogerlas cuando quieras. Creo que lo mejor es que vivamos separados. Por el bien de todos. Su mano cayó a un lado. Ese fue el golpe final. No solo la habían echado de su trabajo, la habían expulsado de su propia vida. Humillada, calumniada, sin techo, despojada de su obra. Y lo peor, traicionada por su propio hermano. Subió al coche sin saber a dónde ir. No podía enfrentarse a los Grigoriev. Condujo sin rumbo por la ciudad nocturna. Mientras el sí, lo dijo de Saba retumbaba una y otra vez en su cabeza. No necesitaba perdonar. Aquello no tenía perdón. Pero necesitaba oír de su boca el porqué. Empezó a llamarlo. Una vez, dos, tres, sin respuesta. Llamó una y otra vez hasta que él finalmente colgó. Le envió un mensaje. Tenemos que hablar. Dime dónde estás. Media hora después llegó la respuesta. Una sola palabra. El nombre de un bar de mala muerte en las afueras, Pérez Bet. El tipo de sitio al que se va a beber hasta el olvido. Nina lo encontró sin dificultad. El letrero estaba apagado. El aire cargado de cerveza rancia y humo de tabaco. En la mesa más alejada, encorvado sobre un vaso de vodka estaba Saba. Ya estaba borracho. Se estremeció al verla, pero no se movió. Se sentó frente a él, en silencio. Él no podía mirarla a los ojos. ¿Por qué?, preguntó. Solo una palabra que contenía todo su dolor. Él bebió el vodka de un trago con una mueca.
Perdóname, Nina, perdóname, murmuró cubriéndose el rostro con las manos. No te pido perdón, respondió con voz de acero. Te pregunto por qué lo hiciste. Alzó los ojos inyectados en sangre, hinchados por el llanto y el alcohol. No tenía elección, susurró. Y entonces la verdad brotó. Todo había empezado un mes antes. Su pequeño negocio ya tambaleante empezó a desmoronarse. Su principal proveedor cortó relaciones de repente y sin explicación. Otros dos lo siguieron. Las furgonetas de reparto se averiaron una tras otra, con reparaciones costosas. Los pedidos se retrasaban, los clientes se iban. En 2 semanas estaba ahogado en deudas, sin salida. Desesperado. Y entonces apareció Eric, como un benefactor. Le dijo que había oído de sus problemas y quería ayudar. Le ofreció una suma considerable, suficiente para pagar todo y empezar de nuevo. Así, sin más, como un gesto de apoyo familiar. Al principio, Saba creyó que era un golpe de suerte. Pero, la víspera de la reunión del consejo, descubrió la trampa. Eric le mostró órdenes de pago. Él mismo había sobornado a su proveedor para romper el contrato. Había pagado a un mecánico para sabotear sus furgonetas. Lo había empujado con precisión calculada, al borde del abismo, para luego aparecer como salvador. El dinero no era un regalo. Era una deuda que debía saldar. Y el precio era simple: acudir a la reunión y repetir palabra por palabra lo que le dictara. Si se negaba o cambiaba una sola frase, le retiraría el dinero y mostraría las pruebas a todos sus antiguos socios, acusándolo de provocar su propia quiebra para estafar. Le prometió enviarlo a prisión por fraude. Estaba aterrado. Nina, tengo deudas, una familia. Me quebré. Te traicioné. Sé que nunca me lo perdonaré. Nina lo miró, roto, miserable. La ira había desaparecido, lo que quedaba era un desierto frío y estéril. Se levantó. No había nada más que decir. Espera, gritó él. Se detuvo sin girarse. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo darte algo. Algo que oí. Hurgó en su bolsillo, sacó un bolígrafo y cogió una servilleta del bar. Cuando me estaba comprando, estaba tan seguro de su victoria. Bebía whisky y presumía. Dijo que el dinero del trato iría a un lugar seguro, intocable. Hablaba por teléfono con un banquero. Creo que mencionó el banco. Lo recordé porque el nombre era raro. Garabateó algo rápidamente y le entregó la servilleta arrugada. Aquí. No sé si te servirá. Es lo único que puedo darte. Perdóname, hermana. Nina abrió la mano. En la servilleta húmeda había 2 palabras, el nombre de un banco que nunca había oído, y un país, Lenic Trust Bank, Chipre. No era solo información, era una llave, un hilo fino que podía conducirla al corazón del plan de Eric. La única oportunidad que le quedaba. Salió del bar sin mirar atrás. Apretando la servilleta en el puño, sintió algo que no había tenido en horas. Un propósito. Pequeño, frágil. Pero esperanza al fin. Lenic Trust Bank, Chipre, de regreso en su impersonal habitación de hotel, hizo un balance de su situación. Sus cuentas habían sido congeladas por orden de Eric, en espera de aclaración. Tarjetas de crédito bloqueadas. Casi nada de efectivo. Rastrear una cuenta en un banco chipriota no era algo que pudiera resolverse con una simple búsqueda en Google. Necesitaba a un especialista. Y uno caro. Abrió el bolso de viaje que había empacado a toda prisa cuando comprendió que no podía volver a casa. Dentro había algo de ropa, cosméticos, documentos. Y, en el fondo, dentro de una bolsa de terciopelo, el único objeto que siempre llevaba consigo, las joyas de su madre. Un pequeño pero exquisito collar de diamantes con sus pendientes a juego. Eran su única herencia materna. La única posesión verdaderamente valiosa que le pertenecía por completo. Su padre se las había regalado a su madre en su 20º aniversario de bodas, y tras su muerte, se las entregó a Nina diciéndole: que esto sea tu reserva intocable, para el día más oscuro. Ese día había llegado. Miró el collar y las lágrimas afloraron sin que pudiera contenerlas. Por primera vez desde que todo aquello empezó, se permitió llorar. No por humillación ni resentimiento, sino por su vida pasada, por su familia, por su fe en las personas. Lloró por la necesidad de vender algo cuyo valor iba mucho más allá del dinero. A la mañana siguiente,
Con los ojos enrojecidos pero la determinación firme, acudió a una de las casas de empeño más prestigiosas del centro de Moscú. El tasador examinó las piedras con su lupa durante un buen rato, chasqueando la lengua de vez en cuando, y finalmente pronunció la cifra. Era enorme, suficiente para vivir con holgura varios años o contratar al mejor investigador privado. Nina no vaciló. Firmó los documentos. Fríos y pesados fajos de billetes se deslizaron en su bolso. Salió de la tienda sintiéndose vacía y al mismo tiempo libre. El último puente había ardido. No había vuelta atrás. Gracias a viejos contactos de su padre, consiguió el nombre del investigador, Pavel Sájarov, exdetective de homicidios que ejercía ahora por cuenta propia, con fama de sabueso implacable, capaz de obtener información de cualquier parte. Caro, pero infalible, y sobre todo absolutamente discreto. Se reunieron en un café anodino. Sájarov, un hombre de unos 50 años, de mirada cansada pero aguda, no formuló preguntas innecesarias. Escuchó en silencio mientras Nina le contaba lo justo y necesario. Ella sospechaba que su marido, Erik Grigoriev, desviaba dinero de la empresa familiar a una cuenta en un banco chipriota. Aquí estaba el nombre de la entidad. El encargo, localizar la cuenta, identificar al titular, y si era posible, obtener un historial de movimientos. Todo con rapidez y en la más estricta reserva, Sájarov miró la servilleta en la que ella había escrito el nombre. «Será costoso», dijo con calma. «¿Cuánto?» La cifra habría dejado sin aliento a cualquiera. Representaba casi la mitad de lo obtenido por las joyas de su madre. «De acuerdo», respondió sin parpadear. Sacó un fajo de billetes y lo deslizó hacia él. Esto como anticipo. El resto a la entrega. Él contó el dinero, asintió y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. «Necesitaré una semana. Quizá algo más. Espere mi llamada». Esa semana fue la más larga de su vida. Se mudó a un modesto apartamento en las afueras para ahorrar en hoteles. No habló con nadie. Salía cada día a caminar por el parque, solo para evitar enloquecer entre cuatro paredes. En los periódicos, los titulares sobre la crisis de la fábrica Grigoriev seguían apareciendo. Erik declaraba que eran dificultades temporales, que pronto llegarían nuevos socios salvadores. Su imagen era de serenidad y control absoluto. Nina esperaba. La esperanza se alternaba con el desaliento y siempre regresaba para desvanecerse de nuevo. ¿Qué pasaría si Saba había escuchado mal? ¿Y si Sájarov no encontraba nada? Entonces sería el fin. Sin dinero, sin pruebas, sin futuro. 8 días después sonó su teléfono. Un número desconocido. «Nina Arkadievna, soy Sájarov. Tengo información. Podemos vernos en 1 hora, en el mismo sitio». «Sí, estaré allí». La misma mesa, las manos heladas. Sájarov llegó puntual. Se sentó frente a ella y colocó una carpeta fina sobre la mesa. Tenía razón. Comenzó sin rodeos. La cuenta a nombre de su marido existe en el Linnik Trust Bank. Se abrió hace 1 año y medio. En los últimos 6 o 7 meses, dinero de su fábrica ha sido transferido discretamente en pequeños montos a través de una red de empresas pantalla. Un trabajo muy profesional, casi imposible de rastrear. La cantidad desviada rondaba los 42 millones de rublos. Nina sintió un frío recorrerle el cuerpo. 42 millones, el precio de su humillación y de su vida hecha trizas. Aquí tiene un extracto con las operaciones clave. Lo abrió, fechas, cifras, nombres de sociedades ficticias. La prueba irrefutable. Con esto podría acudir a la policía y destruir a Erik. Iba a cerrar la carpeta cuando él la detuvo. Hay más. Vaya a la última página. En ella, una orden de pago de hacía más de 1 año, poco después de abrir la cuenta. Destinatario, una importante aseguradora internacional. Monto elevado. Concepto, póliza de seguro de vida N. 77349V. ¿Se aseguró la vida?, aventuró Nina. Sájarov negó con la cabeza. No, no la suya. Utilicé contactos para verificar el número de póliza. Es muy costosa, de varios millones de dólares. El beneficiario, en caso de siniestro, es su esposo Erik Grigoriev. La asegurada Nina Arkadievna. Es usted. Las palabras tardaron en hacer sentido hasta que la golpearon como una ola gélida. Una póliza millonaria a su nombre, contratada mucho antes de cualquier conflicto.
Esto no era solo una maniobra para quedarse con la empresa. No era simple infidelidad ni avaricia. Todo lo demás había sido un plan de contingencia. El verdadero plan siempre había sido otro: reemplazarla, definitivamente. El fallo repentino de los frenos de su coche 6 meses atrás. La extraña intoxicación después de una cena que él mismo preparó. Todo encajaba ahora en un mosaico grotesco. ¿Está bien, Nina Arkadievna?, preguntó Sájarov. Ella alzó la vista. Ya no había lágrimas ni confusión, solo un vacío helado. Sí, estoy bien. Aquí tiene el resto de sus honorarios. Dejó el dinero sobre la mesa. ¿Qué va a hacer?, inquirió él, quizá con un atisbo de preocupación. Lo que debía hacer desde el principio. Voy a la policía. Tomó la carpeta y se marchó. Ya no había elección posible. El honor familiar, la reputación, el negocio. Nada de eso importaba. Ahora se trataba de su vida. Ella condujo hasta la sede central de la policía y pidió hablar con un investigador de la División de Delitos Económicos. La recibió el capitán Makarov, un hombre de mediana edad, de aspecto cansado y con una mirada apagada, como si ya lo hubiera visto todo. Nina se sentó frente a él y relató toda la historia, sin inflexiones emocionales, con sequedad, como si estuviera declarando en un interrogatorio. Habló del engaño del viaje de negocios, del ataque al corazón fingido, de las empresas fantasma y del robo. Makarov escuchó asintiendo de vez en cuando y tomando notas esporádicas. No parecía impresionado. Para él, era otro pleito doméstico por dinero. Sin embargo, cuando mencionó la cuenta en Chipre y puso ante él la copia de la póliza de seguro de vida, su interés se agudizó. Examinó el documento con detenimiento. ¿Entiende lo que está acusando a su marido?, preguntó, alzando la mirada. Sí, lo acuso de preparar mi asesinato. Makarov suspiró y se recostó en su silla, que crujió bajo su peso. Nina Arkadievna, tiene toda mi simpatía. Es una historia increíble. Lo del robo a la fábrica podemos verificarlo. Pediremos documentos, haremos una auditoría. Eso es nuestro trabajo, aunque llevará tiempo. Pero la póliza dio unos golpecitos sobre el papel. Por sí sola no prueba nada. Que un marido asegure a su esposa no es ilegal. ¿Dónde están las amenazas, los intentos? Sus sospechas sobre los frenos y el envenenamiento son solo eso, sospechas. No podemos incorporarlas a una causa. Tiene testigos, grabaciones, algo que indique de forma directa su intención. Nina guardó silencio. No tenía testigos, solo una cadena de indicios que, para ella, formaban un cuadro evidente, pero que para la ley eran meras conjeturas. Vea, continuó él, sin un acto directo, no hay delito. No podemos abrir una causa por tentativa de homicidio basándonos solo en esta póliza. Su marido dirá que era una manera de garantizarle el futuro, y cualquier abogado lo defenderá con eso. Al ver la decepción en su rostro, añadió: «Mire, tomaré su declaración y la registraré. Adjuntaré todos estos documentos a la posible causa por fraude contra la fábrica. Mantendremos la situación bajo observación. Pero he de serle franco, este asunto no será una prioridad. Tratamos homicidios y robos, mientras usted está envuelta en un divorcio complicado con disputas económicas». Nina salió de la comisaría con una aplastante sensación de impotencia. La ley, en la que tanto había confiado, se revelaba como una máquina lenta y torpe, incapaz de protegerla. Necesitaba algo más, algo que convirtiera los indicios en pruebas directas, algo que obligara a la policía a actuar de inmediato. Una y otra vez repasaba las conexiones en su mente: Eric, Albina, el dinero y Mónica. La amante, la sobrina de un poderoso inversor. ¿Quién era ese misterioso tío dispuesto a invertir millones en una fábrica moribunda solo para complacer a su sobrina? Todo sonaba demasiado fantástico para ser cierto. No volvió a casa. En cambio, se dirigió a la biblioteca pública. Necesitaba un ordenador con acceso a Internet, pero no el suyo. Ya no quería dejar rastro digital. En la silenciosa sala de lectura, rodeada de estudiantes y jubilados, se sentó ante un viejo ordenador y comenzó su búsqueda. No sabía el apellido del tío, pero sí el nombre de Mónica, Mónica Kromova, y recordaba que Eric había presumido alguna vez de que su tío se llamaba Konstantin Igorevich.
un patronímico poco común. Probó varias combinaciones en el buscador Mónica Kromova, Konstantin Igorevich, inversor, Kromov Konstantin Igorevich. Nada. No aparecía ningún empresario rico con ese nombre en las listas de millonarios. Quizá Albina había inventado la historia o Eric había mentido. Entonces lo recordó. La noche en que Eric presentó a Mónica a sus padres, nunca mencionó el apellido de su tío. Dijo: su tío Konstantin Igorevich Ostajov ha mostrado gran interés en nuestro negocio. Ostajov, no Kromov, con las manos temblorosas, borró las búsquedas anteriores y escribió despacio: Konstantin Igorevich Ostajov. Pulsó Enter. Los primeros enlaces hablaban de homónimos sin relevancia, un científico, un deportista. Y entonces lo vio, un titular de una importante agencia de noticias federal. El depredador corporativo Konstantin Ostajov, buscado por múltiples estafas. El corazón le dio un vuelco. Hizo clic. El artículo, fechado un año antes, describía con detalle su modus operandi. Se ganaba la confianza de empresarios en apuros prometiendo inversiones. Realizaba transacciones ficticias, hundía la empresa en la bancarrota y luego adquiría sus activos por una miseria a través de empresas pantalla. Era sospechoso de al menos 3 fraudes similares en todo el país y estaba en la lista de prófugos a nivel federal. Bajo el texto, una foto granulada en blanco y negro, tomada claramente de una base de datos policial. El rostro le resultó inconfundible. Ojos sonrientes, barba recortada, traje caro. Era el mismo hombre que Mónica había presentado en aquella cena con sus suegros. El tío rico e influyente que supuestamente salvaría su negocio familiar. Todo encajó. No se trataba solo de desviar fondos ni de un preámbulo para asesinarla. Era una estafa elaborada y de múltiples capas. El plan de Eric no era salvar la fábrica, sino destruirla con la ayuda de un estafador notorio, cargarle a él toda la culpa y desaparecer con el dinero robado y la indemnización del seguro tras la muerte de Nina. El plan era perfecto. Y ahora ella veía el cuadro entero. Cerró bruscamente la pestaña del navegador. La biblioteca estaba en silencio, pero sus oídos zumbaban. Lo que antes le había parecido terrible ahora adquiría proporciones apocalípticas. No solo pretendía matarla y robarle, sino aniquilar públicamente el legado de su familia. Ostajov vaciaría la fábrica bajo la apariencia de inversión, la haría caer en quiebra fraudulenta y desaparecería. Eric se presentaría como el viudo desconsolado y víctima de un estafador despiadado, recibiendo la simpatía de todos mientras conservaba millones y la indemnización. Impecable. Nina salió de la biblioteca. El aire frío golpeó su rostro, pero no lo sintió. Ardía por dentro. Podría llevar esto directamente a Makarov. Una copia impresa de la orden de búsqueda de Ostajov ya no era un indicio, sino prueba firme de un fraude inminente. Pero se detuvo. ¿Qué haría la policía? Abrir una investigación, seguir el protocolo, enviar oficios, citar testigos, semanas, meses. Eric no esperaría. Notaría el peligro, aceleraría su plan o huiría con Ostajov y el dinero, dejándola con las ruinas de la fábrica y sus deudas. O tal vez decidiría que había llegado el momento de ese evento asegurado. No, acudir ahora a la policía sería como asustar a un depredador escondido. Podría huir o atacar. Tenía que actuar en su terreno y rápido. No solo detenerlo, sino atraparlo de forma que jamás pudiera escapar de la justicia. Tenía que ser público. ¿Pero cómo? Ya no tenía poder ni influencia en la empresa. Era una paria. Necesitaba información, ojos y oídos dentro de la fábrica. Recordó a Vera Pavlovna, la secretaria que había trabajado para su padre, discreta, sin pretensiones, cercana a la jubilación, leal al antiguo patrón y siempre amable con ella. Eric la había mantenido en su puesto, considerándola tan inofensiva como un mueble viejo. La había subestimado. Esa noche, Nina llamó a Vera Pavlovna desde un teléfono privado. Vera Pavlovna, buenas noches, soy Nina. Hubo un silencio. Nina Arkadievna, no puedo hablar con usted. Nos lo han prohibido. Lo sé, Vera Pavlovna. No le pido nada peligroso. Solo necesito información. Eric está preparando algo grande relacionado con un nuevo inversor. ¿Ha oído algo?
Otra pausa, la lealtad luchando contra el miedo. Sí, susurró al fin. Algo enorme. Toda la fábrica lo comenta. Dice que ha conseguido el trato del siglo. ¿Qué trato, exactamente?, insistió Nina. Afirma haber encontrado un nuevo socio. Una gran cadena hotelera imperial. Supuestamente quieren un contrato exclusivo para amueblar todos sus nuevos hoteles en el país. Es muchísimo dinero. Un acuerdo que liquidaría nuestras deudas y nos haría ricos durante años. Nina se quedó helada. La cadena imperial era uno de los grandes actores del mercado. Un contrato así sería visto como el negocio del siglo. La fachada perfecta para un fraude. Nadie cuestionaría inversiones ligadas a un nombre tan prestigioso. ¿Y cuándo?, preguntó. La próxima semana, el miércoles, susurró aún más bajo. Eric ha reservado el salón de conferencias más grande del Hotel Panorama, aquí en la ciudad. Hará una rueda de prensa invitando a todas las cadenas locales de televisión, periódicos y a la élite de la ciudad. Dice que será un momento histórico, la firma pública del contrato con Imperial y el anuncio de la asociación con un nuevo inversor, el señor Ostajov, que financiará el trato. Quiere que toda la ciudad presencie su triunfo. Nina cerró los ojos. Ahí estaba, el escenario, el decorado, el público. Eric había preparado todo para su propia caída, sin saberlo. Tan convencido de su genialidad, tan seguro de su impunidad, que había decidido convertir su victoria en un espectáculo. Quería disfrutar de la ovación antes de asestar el golpe final. Quería que todos vieran a Eric Grigoriev salvando el legado familiar. En ese instante, los pensamientos de Nina se cristalizaron. La ira y la desesperación dieron paso a un cálculo frío, afilado como una cuchilla. No volvería a esconderse en bibliotecas ni en rincones sombríos. No más cartas anónimas. No más esperar a que la policía lenta y torpe actuara. Saldría a la luz al escenario mismo que él había preparado con tanto esmero para sí. Agradeció a Vera Pavlovna, prometiéndole no traicionar jamás su confianza, y colgó el teléfono. Luego, cruzó hasta la ventana y contempló la ciudad iluminada por la noche. En algún lugar de uno de esos edificios, su marido, su enemigo, planeaba su momento de gloria. Él creía que estaba rota, aplastada, inofensiva. Creía que se limitaría a observar cómo él lo tomaba todo. Se equivocaba. La guerra en las sombras había terminado. Jugaría según sus reglas. Él quería publicidad. La tendría. Quería que toda la ciudad lo mirara. Y lo haría, pero no para presenciar su triunfo, sino su caída. La conferencia de prensa no sería la celebración de su victoria, sino el escenario de su ejecución pública. Y ella sería la ejecutora. El plan era audaz, rozando la locura. Irrumpir en la conferencia gritando acusaciones solo la haría parecer una histérica. La seguridad la arrastraría fuera bajo las miradas compasivas de los presentes. No, si sus palabras debían tener peso, necesitaba un aliado. Alguien cuya autoridad fuera incuestionable. Alguien que llevara el apellido Grigoriev. Solo había uno. Afanasí. Nina sabía que era su última oportunidad. Si él se negaba, tendría que actuar sola y sus posibilidades serían mínimas. Condujo hasta la casa de su suegro sin avisar. No quería darle tiempo para prepararse o consultar con Albina. Eligió la tarde, cuando sabía que Albina probablemente estaría de compras o visitando amigas. Afanasí abrió la puerta él mismo. Su rostro se ensombreció al verla. «Nina, te dije que es». Empezó con cansancio. «Necesito 5 minutos de tu tiempo. Por última vez», dijo ella con voz firme y serena. No era una súplica, era una exigencia. Él vaciló un instante y luego se hizo a un lado. Ella entró y se dirigió a su despacho. Esta vez no llevaba cajas de documentos, solo 2 hojas que colocó en silencio sobre el escritorio. La primera era una copia de la póliza de seguro de vida a su nombre. La segunda, un boletín informativo, una orden de búsqueda federal contra el estafador Konstantin Astajov. Los ojos de Afanasí se posaron primero en la fotografía de Astajov. Sus cejas se alzaron levemente. Lo reconocía. Lo había visto antes. Eric lo había traído a cenar, presentándolo como un futuro socio comercial. Luego su mirada se desplazó a la póliza de seguro. La leyó despacio sin comprender de inmediato sus implicaciones. «¿Qué es esto?»,
Preguntó, aún mirando el papel. Este es el plan de su hijo, respondió Nina, con frialdad. El hombre de esta fotografía no es un inversor, sino un estafador buscado llamado Konstantin Astahov. Eric lo trajo aquí para montar una farsa. Anunciarán un contrato falso con una cadena hotelera. Conseguirán inversiones ficticias de Astahov. Arruinarán la fábrica y desaparecerán con el dinero. Hizo una pausa para que las palabras calaran. Y el segundo documento continuó. Es lo que me espera una vez que terminen con la fábrica. Es una póliza de seguro de vida multimillonaria, contratada hace más de un año. El único beneficiario es Eric. No solo quiere el negocio, lo quiere todo. Afanasí permaneció inmóvil, mirando los dos documentos con el rostro cada vez más pálido. Las manos le temblaban ligeramente sobre el escritorio. Su mirada iba del rostro del estafador a las cláusulas de la póliza. Las piezas encajaban. Un fraude monumental y un plan de asesinato calculado. Su silencio, su miedo, sus vanos intentos por mantener la paz familiar. Todo ello se revelaba como complicidad involuntaria. Finalmente alzó los ojos hacia ella. El cansancio y la vergüenza habían desaparecido, sustituidos por un horror absoluto, el horror de comprender en qué se había convertido su hijo. «Dios mío», susurró. «No puede ser. No solo puede ser, está ocurriendo ahora mismo», interrumpió Nina. El miércoles, en la conferencia de prensa, Eric y Astahov firmarán públicamente esos contratos falsos. Ese será el punto de no retorno. Después, detenerlos legalmente será casi imposible. Se sostuvo en su mirada. Tiene una elección, Afanasí Stepanovich. Una, callar y ver cómo su hijo y un criminal prófugo destruyen el trabajo de toda su vida, convirtiendo el nombre Grigoriev en sinónimo de fraude, ruina y quizá asesinato. Vivirá con eso hasta su último día. O dos, ayudarme, detenerlo allí mismo, frente a toda la ciudad. Podemos salvar la fábrica. Podemos salvar lo que queda del honor de su familia. No le ofrecía una salida fácil, sino la elección entre dos desastres. Él guardó silencio largo rato, mirando por la ventana los árboles que su padre había plantado, las fotos en las paredes. Él de joven inaugurando un taller con el padre de Nina. Él con un pequeño Eric sobre los hombros. Su mundo se desmoronaba. Por fin volvió hacia ella. Su rostro estaba marcado por el agotamiento, pero en él se veía una resolución dura, irrevocable. «De acuerdo», dijo con voz áspera. «La ayudaré». El alivio se apoderó de Nina como una marea. Tenía un aliado. «¿Qué debo hacer?», preguntó él. «Necesito una copia del acuerdo de inversión el que planean firmar». «¿Puede conseguirlo?». Afanasí asintió. «Sigo siendo el fundador. Tengo derecho a exigir cualquier documento. Lo obtendré». Pero entonces, con un dolor nuevo en los ojos, añadió. «Lo haré. Pero con una condición. Albina, no debe saberlo todo. No lo soportaría. Vive en su mundo donde Eric es un genio, un salvador. Si descubre que es capaz de algo así», miró la póliza, «la matará. Debemos protegerla de esa verdad. Expondremos el fraude, salvaremos la fábrica. Pero por favor, hagamos lo posible para que conserve al menos los restos de sus ilusiones». Le pedía proteger a una mujer que la había humillado. Mostrar clemencia hacia su propia verduga. Pero Nina vio ante sí a un hombre dispuesto a destruir a su hijo para salvar a su esposa, y entendió que no tenía opción. «De acuerdo», dijo. «La protegeremos». Cuando se encontraron las miradas, sellaron un pacto silencioso. Eran ya conspiradores. Los días siguientes fueron una preparación tensa y clandestina. Amparándose en sus derechos como fundador y en la necesidad de verificar personalmente a los socios, antes de un evento tan importante, Afanasí exigió a Eric todas las versiones del contrato. Eric, convencido de su superioridad y seguro de que su padre estaba vencido, accedió. Pensaba que el anciano no comprendería el lenguaje jurídico y que negarse sería más sospechoso. Un día después, Afanasí llamó a Nina con el código pactado. «Nina, estuve revisando los documentos para la nueva parcela de la casa de verano. Es todo muy complicado. Necesito que les eches un vistazo. Dejaré una copia en el buzón viejo de la verja». Esa noche, Nina fue a la antigua casa familiar, ya abandonada. En el buzón oxidado encontró un sobre grueso. Lo llevó a su apartamento y pasó la noche entera estudiando los papeles.
No era un contrato cualquiera. Era una soga legal perfecta. Ostahov no invertía dinero, sino activos intangibles y supuestos derechos exclusivos con la cadena hotelera imperial, tasados en una suma astronómica. A cambio, obtenía la mayoría accionarial y la presidencia del consejo. Las cláusulas escondidas le permitirían iniciar la quiebra en cualquier momento por la mínima excusa. Era una sentencia de muerte para la fábrica, disfrazada de oportunidad dorada. Ahora Nina tenía su as bajo la manga. El siguiente paso era preparar una bomba informativa. Compró una tarjeta SIM desechable y llamó al periodista Denis Barinov. «Denis, habla tu benefactora anónima otra vez», dijo, disfrazando la voz. «Te escucho», respondió él, atento. «No solo tengo algo nuevo. Tengo una historia que hará que tu nombre se conozca en todo el país». El miércoles, a las 10 de la mañana, en el Hotel Panorama, Eric Grigoriev firmará un contrato con un nuevo inversor. «Quiero que estés allí. Listo. Te daré documentos que prueban que el acuerdo es un fraude y que el inversor es un criminal prófugo. Tendrás la exclusiva. Pero debes prometerme que me darás una señal cuando estés listo para actuar». Barinov guardó silencio unos segundos, calibrando la magnitud de lo que oía. «De acuerdo, estaré allí. ¿Cómo me darás los documentos y cuál será la señal?» «Te encontraré allí. Prepárate para grabar en cualquier momento», dijo Nina y colgó. Ella y Afanasí actuaron con extrema cautela, llamadas breves desde distintos números, mensajes en clave. Pero pasaron por alto algo. El instinto maternal de Albina. Desde el principio, ella había notado un cambio. Tras la visita de Nina, su marido estaba distinto, callado, ausente, encerrado durante horas en su despacho. Ya no participaba en sus entusiastas elogios a Eric. Cuando ella alababa los grandes planes de su hijo, Afanasí simplemente se levantaba y se marchaba, alegando dolor de cabeza. Al principio, Albina lo atribuyó al estrés, pero luego empezó a fijarse en los detalles, cómo se estremecía al sonar el teléfono, cómo respondía en otra habitación, cómo guardaba rápidamente documentos en la caja fuerte cuando ella entraba. Se había vuelto reservado, nervioso. Y todo había comenzado después de la visita de Nina. La sospecha, como una hiedra venenosa, comenzó a enroscarse en su corazón. Esa desdichada, su nuera, tramaba algo y había arrastrado a su marido en la conjura. Albina no sabía con exactitud qué planeaban, pero estaba segura de que era contra su adorado Eric. Veía cómo su hijo resplandecía en los últimos días, cómo se preparaba para su triunfo, y su instinto materno le gritaba que nubarrones oscuros se cernían sobre él. Comenzó a vigilarlo. Se convirtió en una sombra dentro de su propia casa, espiando tras las puertas durante sus llamadas telefónicas. Pero él hablaba en enigmas, parcelas, documentos. Intentó entrar en su despacho, pero él había empezado a cerrarlo con llave, algo que nunca había hecho. Su ansiedad crecía día a día. Afanasí no se había limitado a distanciarse. Estaba aliado con su peor enemiga, la mujer que pretendía destruir a su familia. La sola idea de que su propio marido pudiera traicionarla a ella y a su hijo le resultaba insoportable, pero los hechos parecían confirmarlo. La revelación llegó la víspera de la rueda de prensa. Aquella noche, Afanasí volvió a encerrarse en el despacho para hablar por teléfono. Como de costumbre, Albina se apostó junto a la puerta, esforzándose por escuchar. «Sí, Nina, todo está listo», oyó su voz amortiguada. «Mañana a las 10 estaré allí. No llegues tarde». «¿Y el periodista?» «Está preparado, Nina». «Periodista. Mañana a las 10». En la mente de Albina todo encajó de golpe. A esa misma hora se celebraría la rueda de prensa de Eric. Pretendían sabotearla. Esa vil Nina y su traidor esposo planeaban humillar públicamente a su hijo en el día más importante de su vida. «Sí, lo entiendo». «No, ella no sabe nada ni lo sabrá. Haré todo lo posible por protegerla de esto. Creerá que no es más que una diferencia empresarial. Hasta mañana». Afanasí colgó. Albina se apartó de la puerta. La sangre le martilleaba las sienes. Ya estaba claro. No, buscaban únicamente entorpecer el acuerdo. Le ocultaban algo. Algo tan terrible que pensaban que debía estar a salvo de conocerlo. La creían una mujer débil y necia, fácil de engañar.
Una fría y cristalina ira barrió su miedo. No se lo permitiría. No dejaría que destruyeran a su hijo. Aún no conocía todos los detalles de aquella traición, pero sabía lo esencial. Pensaban actuar al día siguiente, y ella estaría allí para impedirlo. Protegería a su hijo a cualquier precio. La mañana de la conferencia amaneció clara y fría. Nina no había pegado ojo, repasando una y otra vez su plan. Se vistió con sobriedad, pero con firmeza, pantalón oscuro, camisa blanca, chaqueta entallada. No era un atuendo para celebrar, sino un uniforme para la batalla. En su bolso llevaba una carpeta con copias de todos los documentos, el contrato con Astahov, el perfil impreso del mismo, registros de las transacciones desde la cuenta chipriota y, sobre todo, la póliza de seguro. El Hotel Panorama hervía de actividad. Furgonetas de televisión cubrían la entrada, y en el vestíbulo se agolpaban invitados lujosamente vestidos. Toda la élite de la ciudad había acudido a presenciar el triunfo de los Grigoriev. Nina entró por la puerta de servicio, tal como Afanasí le había indicado. Él la esperaba en un pequeño y sofocante almacén junto al salón principal. Con él estaba Denis Barinov, un periodista con la mirada encendida de expectación. «Todo listo», murmuró Afanasí. Su rostro estaba pálido, pero resuelto. «En cuanto coja la pluma para firmar, actuamos», añadió Barinov. «Mi cámara está grabando y retransmitiendo en directo. Están listos para emitir en cualquier momento». Tras la delgada pared se oían murmullos y aplausos. Luego, la voz de Eric, segura, carismática, resonó por los altavoces. Cada palabra era veneno para los oídos de Nina. Hablaba del legado, de las dificultades superadas, de devoción a la familia y a la causa. Agradeció a su padre su sabiduría, a su madre su fe en él. Presentó al brillante financiero y nuevo socio, Konstantin Astahov, junto a su encantadora sobrina Mónica, radiante de felicidad en el escenario. Nina guardaba con los puños cerrados. Miró a Afanasí, que escuchaba con la cabeza gacha, envejecido en un instante. «Y ahora ha llegado el momento histórico», proclamó solemnemente Eric. «El momento que definirá el futuro de la fábrica Grigoriev durante décadas. Estamos listos para firmar el contrato que será símbolo de nuestro renacimiento». Nuevos aplausos. «Es la hora», susurró Afanasí, avanzando hacia la puerta. Pero antes de tocar el pomo, ésta se abrió de golpe. Albina apareció en el umbral. Vestía su mejor traje, peinada y maquillada con esmero. Parecía una invitada de honor, pero sus ojos ardían con un fuego helado. No miró a su marido ni al periodista. Toda su furia se clavó en Nina. «Sé lo que tramas», escupió con voz acerada. «Albina, ¿qué haces aquí? Vete», balbuceó Afanasí aterrado. «No me iré. No permitiré que destruyas a mi hijo, que lo humilles ante toda la ciudad». Barinov dio un paso atrás para proteger la cámara. Aquello se salía del guión. «Albina, ¿no entiendes?», empezó Afanasí. «No, eres tú quien no entiende. Lo he oído todo. Lo arrastraste a tu sucia conspiración. Quieres arruinar el negocio más importante de su vida por un rencor mezquino. Lo he visto desvelarse por salvarnos y tú pretendes destruirlo». Era una tigresa defendiendo a su cría, ciega, furiosa, imparable. «Fuera, los dos», se volvió hacia Barinov. «O empiezo a gritar. Diré que aquí hay saboteadores planeando una provocación, que una ex esposa celosa intenta hundir la empresa familiar. Y me creerán a mí, una madre, no a ti. La amenaza era real. Un solo grito y todo se derrumbaría. Seguridad los expulsaría y Eric saldría victorioso, incluso podría demandarlos». Nina la observó, comprendiendo que la persuasión era inútil. Aquella mente estaba blindada por la devoción materna. Solo un hecho irrefutable podría atravesar esa coraza. Sin discutir, abrió su bolso y sacó el documento más demoledor, la póliza de seguro. Lo tendió hacia Albina. «¿Qué farsa es esta?», bufó ella. «¿Crees que voy a creerme un papelucho?». «No te pido que me creas», dijo Nina con calma, pero lo bastante alto para que Afanasí oyera. «Solo mira la fecha, arriba a la izquierda». La curiosidad venció al desdén. Albina arrancó el papel con intención de romperlo, pero sus ojos se posaron en las líneas. Vio su propio nombre como contacto de emergencia. Vio a Eric como beneficiario y a Nina como asegurada.
Luego, la fecha, año, mes, día, el mundo se detuvo en aquel almacén. Más allá. Eric hacía una pausa teatral antes de firmar. Pero para Albina, todo se redujo a ese instante. La fecha era de un año antes de que Eric conociera a Mónica. 6 meses antes de las dificultades financieras. Mucho antes de que la pesadilla comenzara. Su relato interno se hizo añicos. La aventura con Mónica no había sido un intento desesperado de salvar la empresa, sino un paso calculado. La crisis financiera no fue un golpe de azar, sino una maniobra deliberada. Su amor, su fingido infarto, sus mentiras, su odio hacia Nina. Todo había sido manipulado por él. No salvaba a la familia. La estaba destruyendo metódicamente. Y mientras ella lo idolatraba, él planeaba un asesinato, no por amor ni por arrebato, sino como parte de un cálculo frío y cínico. El color huyó de su rostro. Los labios temblaron. La confusión dio paso al horror y a una furia gélida y devastadora, la de una mujer traicionada por quien más amaba. Comprendió que no había defendido a un salvador, sino a un monstruo sin alma. Sostuvo la póliza de seguro en la mano. No miró a Nina ni a su esposo petrificado. Dio media vuelta con movimientos precisos, casi quirúrgicos. Abrió la puerta y salió del telón, encontrándose al borde del escenario. Nina, Afanasí y Barinov se quedaron paralizados sin saber qué pretendía hacer. «Filma esto», susurró Nina al periodista. Eric estaba en el centro del escenario, tras el podio, con el bolígrafo en mano, posando para las cámaras con su sonrisa más encantadora. Ya saboreaba la victoria. Entonces, comenzó, levantando la pluma hacia el papel. Fue entonces cuando vio a su madre. Caminaba directo hacia él, los ojos llameantes y con una expresión que jamás había visto. «Madre», pensó, sorprendido y sonriente. «Has venido a felicitarme en persona». Ella avanzó sin decir palabra y simplemente le arrebató el micrófono. Eric quedó atónito, su sonrisa se desvaneció. Intentó hablar, pero ella ya se había girado hacia el público. El salón quedó en un silencio absoluto. Todas las miradas se posaron en aquella escena insólita. Albina Grigorieva recorrió con la vista las cámaras, los rostros de los invitados, la radiante sonrisa de Mónica y el desconcierto de Astakov. Respiró hondo. «Buenas tardes». Su voz, amplificada por los altavoces, resonó firme y clara. «Mi nombre es Albina Grigorieva. Soy la madre de este hombre», gesticuló hacia Eric, paralizado por el asombro. «Hoy, mi hijo les ha contado una magnífica historia sobre cómo salvó el negocio familiar, sobre herencia y honor. Pero ha omitido varios detalles importantes». Hizo una pausa. El silencio en el salón era absoluto. Se podía oír una mosca pasar. «Creo que les resultará útil conocerlos». En ese instante, Albina dejó de ser solo madre. Se convirtió en juez, fiscal y verdugo a la vez. Su voz, potenciada por el micrófono, cortaba el aire como un bisturí. «Lo primero que no les dijo es que nunca hubo ninguna crisis financiera en nuestra fábrica», comenzó, cada palabra golpeando como un martillo. «La crisis fue creada deliberadamente por mi hijo, Eric Grigoriev. Durante 6 meses desvió fondos de la empresa hacia cuentas fantasma, llevándola al borde de la quiebra, para luego presentarse como su salvador». Eric parecía dejar de respirar. Miraba a su madre con horror e incredulidad, como un niño golpeado de repente por quien más confiaba. Tartamudeó algo, intentando alcanzar el micrófono, pero Albina dio un paso atrás, con la mirada ardiendo fija en él. Lo segundo que omitió es que este llamado inversor, el señor Astakov, señaló al hombre pálido y sudoroso, no es un brillante financiero, sino un criminal común, buscado por cargos federales de fraude a gran escala. Su plan era escenificar esto para ustedes, anunciar un contrato ficticio y saquear lo que quedaba de nuestra fábrica. En ese momento, Afanasí, como despertando de un trance, salió de detrás del telón. Se acercó al atónito Denis Barinov y le entregó silenciosamente una carpeta con copia del contrato de inversión. El periodista la tomó y su cámara enfocó de inmediato las páginas. La transmisión en vivo continuó. Astakov comprendió que el juego había terminado. Saltó de su asiento y corrió hacia la salida. Pero era demasiado tarde. 2 oficiales uniformados ya estaban en la puerta.
El capitán Makarov, al parecer, había actuado con sorprendente rapidez tras la alerta de Barinov. Astakov fue esposado y escoltado. Mientras los flashes de los fotógrafos captaban cada instante, Mónica gritó e intentó huir también, pero Albina la detuvo con su voz. Y esta joven, Mónica Kromova, no es solo la sobrina de ese criminal, es su cómplice, y la amante de mi hijo, por cuya culpa traicionó a su esposa y a su familia. Todas las miradas se volvieron hacia Mónica. Se quedó paralizada, como un animal acorralado. Luego se cubrió el rostro con las manos y estalló en sollozos. Eric permaneció en el centro del escenario, completamente aplastado. Su mundo se desmoronaba ante los ojos de la nación. Su plan perfecto, su futuro, su reputación, todo se convertía en cenizas, y la que encendía la mecha era su propia madre. Pero eso no es todo, continuó Albina, con la voz ahora temblando por un dolor más profundo y personal. Esta red de mentiras no solo tenía que ver con dinero. Mi hijo tenía otro plan, mucho más terrible. Sostuvo un papel arrugado, la póliza de seguro de vida. Esta es una póliza a nombre de su esposa Nina, valorada en millones de dólares, tomada mucho antes de cualquiera de estos eventos. Al parecer, fábricas saqueadas y fondos robados no eran suficientes. Se volvió hacia Eric. Su mirada ya no ardía. Era un vacío helado, como si contemplara a un desconocido. Fui cómplice de sus mentiras, dijo en voz baja, pero clara, dirigiéndose al salón. Mentí para protegerlo. Fingí un ataque al corazón para incriminar a su esposa. Lo amaba tanto que era ciega. Pero no seré cómplice de un asesinato. Dejó caer el micrófono. El estruendo resonó en el silencio congelado del salón. Sin mirar a nadie, caminó fuera del escenario, la espalda erguida, pasos mecánicos. En ese instante, era a la vez la mujer más fuerte y la más desgraciada del mundo. Había destruido a su hijo para salvar su alma del último pecado. Y al hacerlo, se había destruido a sí misma. Desde el lateral, Nina observaba. No sintió triunfo ni alegría por la caída de su rival. Solo un silencio pesado y amargo. La guerra había terminado. Ella había ganado. Pero el costo había sido enorme. Eric fue arrestado allí mismo, en el escenario. No opuso resistencia. Se quedó de pie con los ojos vacíos mientras las esposas cerraban sus muñecas. El escándalo fue colosal, resonando en todo el país. El nombre Grigoriev se convirtió en sinónimo de engaño monumental. Sin embargo, entre la suciedad y la vergüenza, emergió otra historia. La de una mujer que se negó a rendirse, que se enfrentó a todos y no solo sobrevivió, sino que recuperó lo que le pertenecía. La fábrica fue salvada. Con los fondos restantes y asumiendo el control total, Nina demostró que la empresa había sido víctima de un fraude. Las deudas antiguas se reestructuraron y gracias al revuelo mediático, surgieron inversores genuinos, quienes confiaron no en eslóganes vacíos, sino en una mujer de acero que había logrado, por sí sola, ganar la guerra. Afanasí se retiró de la vida pública, viviendo sus días en silencio, a la sombra de la desgracia de su hijo, junto a su esposa rota y silenciosa. Nina nunca volvió a hablar con Albina. Entre ellas quedó un abismo insalvable. Pasaron 6 meses. Nina se sentaba ahora en la oficina que antes compartía con Eric. Era solo suya, rediseñada, más luminosa, austera. Sobre su escritorio yacía un nuevo contrato, no tan grandioso como el prometido por el fraude de Eric, pero genuino, honesto y rentable. Lo firmó con mano firme y segura, y luego se acercó a la gran ventana que daba al patio de la fábrica. Los talleres zumbaban con maquinaria, los trabajadores se movían por las puertas. El legado de su padre estaba vivo. Había sido salvado. Para la ciudad, ella ya no era la esposa engañada. Era la dueña de la casa, la cabeza del imperio Grigoriev. Una matriarca nueva, formidable e inquebrantable. Había pagado un precio alto, perdiendo amor, fe y familia. Pero había ganado algo aún más valioso, a sí misma. Enderezando la espalda, contempló su reflejo en el vidrio con calma. La guerra había terminado. Estaba lista para comenzar una nueva vida a su vida. Y así termina la historia. Pesada, ¿verdad? Una historia sin respuestas fáciles ni final feliz ordenado. Nina había ganado, recuperado todo y más. Pero ¿a qué costo? Quedó sola,
rodeada de las ruinas de su familia y las sombras de la traición. A menudo pienso en Albina, en aquel acto final sobre el escenario. ¿Qué fue? ¿Redención? ¿Un intento desesperado de salvar el honor familiar cuando su hijo ya no tenía salvación? ¿O un acto terrible de venganza de una mujer despojada de su ilusión más grande, el sentido mismo de su vida? Destruyó a Eric, pero al hacerlo se destruyó a sí misma. ¿Y los hombres de esta historia? Afanasí, que eligió un silencio vergonzoso antes que revelar un secreto antiguo. Saba, que traicionó a su hermana por miedo y debilidad. ¿Se los puede comprender o perdonar? Esta historia deja muchas preguntas abiertas, y me encantaría debatirlas con ustedes en los comentarios. Si los ha conmovido o hecho reflexionar, por favor, denle me gusta a este video. Su apoyo significa mucho para nuestro canal. Y por supuesto, suscríbanse para no perderse la próxima historia igual de apasionante. Al final de este video aparecerá una ventana en el centro de la pantalla. Hagan clic en ella para ver más de nuestros relatos más fascinantes. Cuídense ustedes y a sus seres queridos. Hasta la próxima.